El día de hoy les traeré un resumen de la batalla de Sebas contra los 6 brazos. Muchos dirán que la batalla no duró nada, pero hay muchísima información que se saltaron en el anime, que en lo personal me hubiera gustado ver animada, y vamos a empezar desde el momento en que Klim, Brain Unglaus y el ladrón se encuentran con Sebastián. Sin más que decir, empecemos. Señor Sebas, los Sex Arms son los miembros más fuertes de los 8 dedos, están adentro. ¿Puedes vencerlos? El ladrón frunció el ceño ante la pregunta de Klim. Los Sex Arms eran poderosos, a la par de los aventureros de rango adamantita. Probablemente estaba pensando que no había forma de que Sebas pudiera tomar 5 de ellos. Pero Sebas asintió rápidamente. No debería ser un problema si los 5 son como ese tipo Succulent. Parpadeando en estado de shock, el ladrón empujó a Klim y Brain a una corta distancia y miró a Sebas con lástima mientras preguntaba, «Clam, ¿por casualidad ese hombre está loco?» Cualquiera que haya escuchado lo que Sebas acababa de decir, habría llegado a la misma conclusión, y eso era natural. Después de darse cuenta de lo fuertes que eran los aventureros rango adamantita, no era de extrañar. Pero Klim, que sabía una o dos cosas sobre lo fuerte que era Sebas, sabía que no se trataba solo de hablar. No. Así de fuerte es. El ladrón miró a Klim, como si el joven guerrero estuviera loco. Brain piensa lo mismo. Brain sonrió levemente y asintió. Sí, es tan fuerte que incluso si Gasef y yo lo atacáramos al mismo tiempo, no ganaríamos. Eso. Bueno, si es verdad, eso es increíble. El ladrón miró a Sebas con una expresión complicada, reacio a creer, pero al haber escuchado todo eso, no tenía otra opción. Si Sir Sebas trabaja con nosotros, entonces tal vez. ¿Te importaría contarle sobre ellos? Momentos después el intercambio de información terminó. Entonces creo que hemos llegado a un acuerdo sobre el equipo de infiltración. Entonces, señor Sebas, iremos primero. Por favor, espere un poco de tiempo antes de atacar. Muchas gracias. Klim y Brain se pusieron nerviosos cuando Sebas, de cabellos grises, se inclinó. No había razón para que un hombre tan poderoso se inclinara ante ellos. Tal como lo habían hecho durante la redada en el burdel, sentían que prácticamente se estaban aprovechando de él. No, por favor no lo menciones. Vinimos aquí para atacar este lugar, pero de alguna manera eres tú, quien se enfrentará a los Sex Arms, nosotros somos los que debemos agradecerte. Entonces el sentimiento es mutuo. No pudieron detectar ningún rencor en la brillante sonrisa de Sebas. Después de esperar un poco, Sebas se paró frente a la puerta. Podía ver a través de los barrotes, pero había árboles que le impedían tener una buena vista. «Hey, justo a tiempo», comentó una voz grave, y un hombre apareció entre los árboles. Por supuesto, Sebas siempre había sabido que el hombre estaba allí. Había activado una habilidad que podía detectar todas las señales de vida en el área. Debido a que no siempre detectaría a alguien que usaba una habilidad de ocultamiento, era peligroso confiar completamente en ella, pero hasta cierto punto era útil. Por aquí. Sígueme. El hombre abrió la puerta y Sebas lo siguió por un sendero del jardín. El jardín de los 8 dedos no estaba tan cubierto, como cabría esperar de una organización del inframundo. Por el contrario, los árboles estaban cuidadosamente podados, deben haber estado empleando a un jardinero bastante hábil. Mientras caminaban por el sendero, una gran área que parecía ser un campo de entrenamiento apareció ante ellos. Varios fuegos ardieron en cestas de faros, y las llamas de color rojo brillante iluminaron el área circundante. Un grupo de 30 personas, hombres y algunas mujeres, lo habían estado esperando. Sonrieron, sonrisas vulgares que mostraban que estaban borrachos de violencia, y que la idea de perder no se les había pasado por la cabeza. Sebas aprovechó el espacio abierto. No había una sola persona a la que pudiera contar como un adversario adecuado, pero sí vio a los Sex Arms, de los que Klim había hablado. El líder enemigo, Zero, no se encontraba en ninguna parte. ¿Está esperando en algún lugar para hacer su entrada? Esos 4 dieron un paso adelante, mientras los otros se movieron para rodear a Sebas. Escuchamos que eres bastante fuerte, viejo, escuché que podrías enviarnos a volar con un solo golpe. Nuestra posición en los 8 dedos se basa en nuestra fuerza, por lo que es un problema si perdemos. Ese idiota debería haberlo sabido. La división de Cocodol puede tener mala suerte, pero aún así fue un gran error de su parte perder frente a ti. Entonces tenemos una pregunta para ti. Succulent insiste en que Brain Unglaus lo golpeó,
pero realmente se niega a reconocer el hecho de que perdió ante ti. Bueno, no peleé con él directamente, respondió Sebas. Lo conocí en la mansión, y la única otra vez que lo vi estaba en el suelo. Ya veo. Entonces supongo que fue derrotado, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Contra Brennan Blouse como su oponente, supongo que no tenía ninguna posibilidad. Si se fortaleció desde esa pelea, y todavía está a la par con Geza Stronov, la derrota sería inevitable. Aún así, eso no significa que estés perdonado. Más tarde nos ocuparemos de Unglaus y la princesa Ricitos de Oro después de matarte, viejo. Tú eres quien comenzó todo esto. En esta parte Sebas pregunta por Tuare, y ellos le dicen que aún está viva, ya que no serían tan benevolentes de matarla. Decidí cortarla porque es muy larga y no aporta mucho. Soy fuerte. Sebas hizo un gesto con su dedo para llamar su atención. Hemos pasado por esto. No me aburras con tus pretensiones de pelear uno a la vez. Todos ustedes vengan a mí, quizás duren 10 segundos. No nos subestimes, humano. Los hombros de Deivernoch temblaron. Subestimarte, ustedes son los que me subestiman. Mi nombre es Sebas, el que me otorgó ese nombre es el guerrero más fuerte. El maestro al que sirvo es el mejor gobernante de élite. Pero no tiene sentido explicárselo a los tontos. Ahora, estoy harto de tratar con ustedes, es hora de terminar con esto. Sebas cargó. Su objetivo era el que tenía el nombre que lo ofendía más que nada. El rey no muerto de Deivernoch era un Elderlich natural. Los no muertos nacidos de una gran cantidad de muertes, generalmente detestaban la vida y tenían la tendencia de hacer todo lo posible para robarles la vida. Sin embargo, algunos especímenes inteligentes reprimieron su odio, para forjar lazos con los seres que aún respiraban. Deivernoch fue uno de esos. Cuando Sebas se acercó en una tormenta de viento, su mano derecha se curvó y golpeó a Deivernoch. Sin tiempo para moverse, mucho menos para bloquear o evadir, la cabeza de Lich inmediatamente salió despedida. La vida falsa de Deivernoch fue destruida, y fue destruido sin saber qué hizo para enojar tanto a Sebas. Sebas lo miró y escupió algo inusitadamente, solo hay una persona que merece ese título, el que está sentado en lo alto. Qué insolente es que uno muerto inferior como tú, intente reclamarlo. Sacudió los fragmentos de hueso de su mano, y mientras lo hacía, el cuerpo de Deivernoch desapareció por completo. Los diversos objetos mágicos que había tenido sobre él, cubrían el suelo. Los miembros circundantes de los 8 dedos, estaban congelados en estado de shock, y el hecho de que los Sex Arms pudieran moverse, indicaba claramente que estaban por encima del resto. Eso no era algo que uno pudiera hacer, sin haber superado una serie de batallas de vida o muerte. Fue digno de elogio. Resultó que realmente merecían el rango de aventurero adamantita. Luego, Sebas se enfrentó a la mujer. Edstrom la cimitarra danzante. Había un encantamiento llamado Dance. Hizo que las armas se movieran solas, como en un baile, como su nombre lo indica. Como las armas atacarían automáticamente, este hechizo era perfecto para aumentar artificialmente a los aliados en una pelea. Sin embargo, dado que las armas solo podían realizar movimientos simples, el hechizo no era apto para usarse como método de ataque primario, ya que este hechizo se utilizaba más que todo para molestar a tu oponente, debido a que los objetos mágicos no se podían encantar con muchos hechizos a la vez, pero Edstrom era diferente, ella podía manipular sus espadas tan naturalmente, era como si un guerrero invisible con las mismas habilidades que ella hubiera sido convocado. Esto fue posible gracias a la estructura anormal de su mente. Ella había nacido con 2 talentos diferentes. Uno de ellos era un muy extraordinario sentido espacial, y Edstrom poseía una versión aún más avanzada, con una mente extremadamente flexible, ese era su segundo poder. Ella tiene 2 cerebros. No habría sido extraño para alguien afirmar eso, dadas sus habilidades. Seguro, en el reino de 9 millones de personas, no había nadie además de ella que tuviera 2 poderes tan bien igualados. Las cimitarras se movieron según sus deseos y flotaron en el aire. Todo lo que tenía que hacer era concentrarse en la defensa. Sus otras 5 espadas atacarían por ella. Ella había establecido su zona de ataque. Cualquiera que entrara a esta prisión perdería la vida sin falta. Pero Sebas se acercó y golpeó con el borde de su mano a una velocidad imposible, más rápido de lo que las cimitarras podrían comenzar a atacar. En ese instante, la cabeza de Edstrom rodó. Envuelto en chi,
el borde de la mano de Sebas era mucho más afilado que cualquier espada deslucida. Su cuerpo cayó al suelo después de un ligero retraso, sangre brotando del cuello, pero las 5 cimitarras permanecieron en el aire. Sebas había atacado tan rápido, y el borde de su mano era tan agudo, que ella no había notado su propia decapitación. Puede que ni siquiera haya sentido ningún dolor. Las 5 espadas corrieron por el aire hacia Sebas, como ella les había ordenado. Pero Sebas, de pie perfectamente erguido, las ignoró y miró a la cabeza, y amablemente expresó un elogio genuino. Atacar incluso después de perder la cabeza. Respeto tu impulso de pelear. Los labios de Edstrom se abrieron y cerraron. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? Pero ella debe haber sentido algo. Sus ojos se giraron y descubrió su cuerpo sin cabeza. El cambio en su expresión fue dramático. Parpadeó varias veces y abrió mucho los ojos llorosos. No me lo puedo creer. Es mentira. Tiene que ser una ilusión. No hay forma de que pierda. No me hizo nada. Mi cuerpo no se mueve debido a algún tipo de hechizo, eso debe ser. Que alguien diga algo. Luego, cuando reconoció la verdad, su rostro se oscureció por la desesperación. Volvió a apretar los labios y las espadas cayeron al suelo como si hubieran sido arrojadas. Ya no había ninguna señal de que se movería de nuevo. La parte anterior de la muerte de esta chica es realmente espectacular cuando la lees. Hagamos equipo, hagámoslo juntos. Chilló el hombre de la armadura completa. Su robusta armadura no podía protegerlo de su miedo. Se había dado cuenta por completo, no con su cerebro sino con su corazón, de que todo lo que Sebas había dicho antes era cierto, que nunca deberían haberse hecho sus enemigos, que se enfrentaban a alguien que no debería existir en este mundo. Tú toma mi Special Slash. Sabía que iba a morir, y sin importar lo que sucediera, no podía vencer a Sebas. La razón por la que no corrió fue porque comprendió instintivamente que lo matarían en unos pocos pasos. Avanzar significa muerte, huir significa muerte, así que sí, así es como será. Ese sentimiento demostró que era, al menos un guerrero. Los ojos de Sebas se entrecerraron. Era la primera vez durante la batalla actual, en la que se enfrentaba a alguien con una habilidad que merecía precaución. Fue el movimiento definitivo del World Champion, del creador de Sebas, Touch Me, un ataque que arrasó el espacio mismo. Estaba seguro de que este no se compararía con la técnica de su creador, pero probablemente incluso una imitación no lastimaría. El corte espacial Pesurian. El título del hombre blindado provenía de su arte mágico, que podía cortar a un oponente hasta casi 3 metros de distancia, cuando sacaba su espada de su vaina de casi 1 metro. En realidad, no estaba destrozando el espacio. El truco estaba en su espada. Era un arma conocida como Urumi, una espada larga hecha de acero flexible que se doblaba fácilmente y giraba. El que Pesurian llevaba era una versión de eso, con el extremo de la base extremadamente delgado, esencialmente una espada construida para cortar. Puede ser más exacto llamarla un látigo de metal fino. Le habían dado su alias porque cuando desenvainó esa espada, y la balanceó a gran velocidad, pudo cortar a su oponente sin una señal visible, sino un destello de luz reflejada. Comparado con los otros Sex Arms, su movimiento era prácticamente un simple truco, pero su dominio de un arma tan difícil de manejar indicaba su habilidad como guerrero. Si alguien le entregara la misma arma a Gazeth, elogiado como el luchador más fuerte del reino, probablemente no habría sido capaz de empuñarla como él. Su ataque era un corte ultra rápido, imposible de manejar para los humanos. ¿Acaso un ataque así no sería prácticamente lo mismo que atravesar el espacio? Pero la punta de su espada, a pesar de su velocidad trascendente, había quedado atrapada entre 2 dedos. El viejo lo había hecho tan casualmente, como si estuviera arrancando algo del suelo. Sebas miró con curiosidad el metal entre los dedos, y levantó una ceja. ¿Qué es esta cosa? ¿No puedes cortar el espacio? Esta parte donde pelea contra Pesurian, y recuerda a su creador, me hubiera gustado que le hicieran alguna referencia en el anime. El siguiente fue Marnbeast de las 1000 muertes. Su arma principal, Rose Thorn, tenía 2 encantamientos horribles, uno era Flash Grinding que hacía retorcer y destruir el área donde apuñalaba a su oponente, el otro encantó del estoque era, el Assassination Master. Este era un poder mágico que abriría heridas para que incluso un rasguño se convirtiera en una herida profunda.
Esas dos habilidades por sí solas eran lo suficientemente atroces, pero una característica adicional es que la punta de Rose Thorn estaba impregnada con un cóctel letal de muchos venenos diferentes. Marn Beast no era originalmente un guerrero, sino más bien un asesino, que podía matar a sus enemigos con tan solo un rasguño, no importaba si era Gezav Stranov o Brennan Glaus. Si no tenían un plan específico para contrarrestar la brutalidad de Marn Beast, caerían. Pero su única debilidad era que su esgrima era muy inferior a la de los antes mencionados. Cuando Marn Beast se lanzó, fue como un destello de luz, en otras palabras, tuvo los mejores ataques punzantes en el reino. Y al agregar una serie de artes marciales, incluso podría acercarse a la liga del antiguo miembro de las Escrituras Negras, Clementine. Pero Sebas no esquivó. No necesitaba hacerlo. Marn Beast, que había extendido el brazo con todas sus fuerzas, se quedó sin palabras. La punta de Rose Thorn, el arma atroz que podía matar con un rasguño, estaba tocando el dedo de Sebas. Sí, Sebas había detenido la punta del estoque con la yema del dedo índice. ¿Qué? Marn Beast jadeó, finalmente se dio cuenta de que no era ni un sueño ni una ilusión, mientras parpadeaba una cantidad extraordinaria de veces. Eso fue todo lo que pudo manejar. El sentido común dijo que era imposible. Su experiencia gritaba que no había forma de detener un golpe, que podía perforar el acero con la punta de un dedo. Pero la realidad estaba clara ante él. La fuerza total de Marn Beast no fue suficiente para atravesar el dedo suavemente elevado de un anciano. Rose Thorn se había doblado. Trató de retirarse para atacar un punto diferente, pero antes de que pudiera, Sebas pellizcó la hoja entre sus dedos pulgar e índice. Ese pequeño cambio fue suficiente para mantenerlo firme. Ante él, había una montaña inflexible. Cuando miró, su compañero también intentaba frenéticamente recuperar su espada. En medio de la lucha, sonó una voz acerada. «Bueno, aquí voy». Al momento siguiente, la cabeza de Pesurian estalló. Fue un acto raro para Sebas. Hasta ahora, todos sus golpes habían sido técnicas específicas, pero esta vez sería más correcto decir que simplemente arremetió con rabia, sin pensar. Miró su mano derecha, que fácilmente había atravesado la cabeza explotada. Su guante blanco estaba manchado y apestaba a hierro. «Esto es una falla de mi parte», Sebas dejó ir el estoque, luego se quitó el guante y lo tiró. En el momento en que golpeó los adoquines, Marn Beast lo enganchó en la punta de su espada y lo agarró. Marn Beast podría haber creído que era tan rápido como una estrella recorriendo el cielo nocturno, pero para Sebas, fue lo suficientemente lento como para hacerlo bostezar. Había varios métodos para retirar el guante, como romper el estoque y cargar para golpear la cabeza del hombre, pero la intención de su oponente era tan poco clara que decidió pasar de eso, y hacerle la pregunta genuina que lo desconcertó. «¿Qué estás tratando de hacer? ¿Es esto? Este debe ser el objeto mágico que estaba aumentando tu poder». Era solo un guante de tela. La voz de Marn Beast tronó. Había espuma en las comisuras de su boca. Y sus ojos estaban inyectados en sangre. Probablemente su mente ya estaba medio perdida en el mundo de la locura. Había visto algo tan increíble que quería racionalizarlo como pudiera. «¿Podrías aceptar que soy fuerte? Estaría bien con eso». Sebas miró momentáneamente al hombre, cuya sonrisa parecía dividir su rostro, luego lanzó un puñetazo. Después de que la cabeza de Marn Beast fue retirada de sus hombros y su cuerpo cayó al suelo, todo lo que quedó fue silencio. Sebas sopló las yemas de sus dedos como si se hubieran puesto un poco polvorientos. Gracias a la defensa de Iron Skin, no tuvo ni un rasguño. Entonces, si no hubiera sido cauteloso cuando escuché el nombre de Special Slash, esto habría terminado en 5 segundos. Hicieron un trabajo admirable extendiéndolo a 20. Bueno amigos, vamos a dejarlo hasta aquí. Como pueden ver, hay muchas cosas que hubiera sido genial verlas animadas o escuchar los diálogos. Corté algunas partes, como por ejemplo la historia de Dave Bernocchi, de la que tenemos un video en el canal. También hubiera sido interesante ver animados recuerdos de algunos personajes secundarios.